Cuando la iglesia no puede estar aquí la iglesia. Número uno, la conversación de Abraham con Lot. Cuando Sodoma y Gomorra iba a ser destruida. Eso fue una determinación de Dios por causa del pecado, ¿de acuerdo? Y en esa conversación nosotros extraemos del corazón de Dios que el juez justo de toda la tierra no puede traer juicio en un mismo lugar donde habita el justo con el injusto. ¿Qué Dios hace? Saca a los justos y derrama ira y juicio sobre el mundo pecador, ¿de acuerdo? El juicio que viene es el juicio al pueblo judío porque no ha recibido a Cristo como su Mesías y las naciones gentiles que no han creído el Evangelio. Ese es el motivo por el que viene el juicio. Te lo voy a repetir para que lo sepas. El tiempo del Apocalipsis, que a todo el mundo dice, a todo el mundo es Cristo. Y el juez de toda la tierra ha de ser lo que es justo. Saca a los justos y derrama juicio. ¿De acuerdo? Jesucristo es juez y es rey. Y de hecho va a venir a esta tierra a establecer su justicia y su reino. Amén. Cuando empiece el milenio. ¿De acuerdo? Entonces, yo voy a pedir que abráis la Biblia conmigo. Eso es una señal. No puede estar el justo con el justo. Y la segunda señal es que luz y tiniebla no pueden gobernar juntamente. Apocalipsis capítulo 5. Ahora sí. Esto es la introducción. Y nos tiene que quedar claro. Por principio de Dios, por justicia de Dios, que Dios no trae juicio sobre un mismo lugar donde hay el justo y el injusto. ¿De acuerdo? Ni la luz y las tinieblas oficialmente pueden gobernar juntas. Entonces, el periodo de la gran tribulación empieza con el arrebatamiento. Y la Biblia también lo llama el día de la ira. Oye eso, el día de la ira, porque viene la ira de Dios a todas las naciones y la angustia de Jacob, porque es el sufrimiento que va a tener el pueblo judío como periodo final hasta que reciba a su Mesías, ¿vale? Porque Cristo es su Mesías, como el Señor y el Salvador de su alma. Entonces vamos a leer en Apocalipsis capítulo 5 para que hoy nos quede claro lo que estoy diciendo. ¿Estáis todos allí? Voy a leer yo a la gloria de Dios. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dice así la palabra. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: no llores. He aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes, oye eso, los 24 ancianos se postraron delante del cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Ahí están tus oraciones y las mías. Y dice, y cantaban un cántico nuevo. Ese cántico nunca se había cantado en el cielo. Se va a cantar en ese momento, es nuevo allí. Y oye lo que se va a cantar. Dice, porque Juan está hablando en pasado. Porque para Dios las cosas porque para Dios el futuro es historia. Pero eso literalmente todavía no se ha cantado. Te voy a decir por qué. Porque mira lo que dice el cántico. Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y del número eran millones de millones, que decían a gran voz: el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y todas las cosas que en ellos hay, oí decir al que está sentado en el trono y al cordero: sea la alabanza, sea la honra, la gloria, el poder por los siglos de los siglos. Y los 4 seres vivientes decían: amén.
Y los 24 ancianos se postraron sobre su rostro y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Bendecida está la palabra del Señor. Mira lo que dice en el versículo 9 acerca del cántico que cantaron. Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Y nos has hecho para Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Y yo pregunto aquí en esta mañana, ¿quién está cantando ese cántico allí? ¿Quién ha sido redimido por la sangre de Jesucristo? La iglesia. ¿Quién ha sido rescatado de todo pueblo, de todo linaje, de toda lengua, de toda nación? De los propios ojos, como el Mesías, el Cordero, desata los sellos y trae juicio sobre esta tierra. La iglesia que es arrebatada, que es llevada al cielo, oye esto, es una iglesia que tiene hambre y sed de justicia, porque es un pueblo que practica la justicia, porque será vestida, dice la Biblia, de lino finísimo. ¿Y qué es el lino finísimo? Dice que son las acciones justas de los santos. La iglesia no es un cuerpo que practica el buenismo, que a todo el mundo le da bondad. No, hay que darle justicia, hay que darle misericordia, pero también es un pueblo que anhela que Dios haga justicia. Por eso, como tuve que colgar yo ayer en el WhatsApp una cosa que escribe este hombre, Agustín Laje, es un hermano politólogo, que está defendiendo con uñas y dientes lo que es la causa del Evangelio en medio de toda esta movida de las doctrinas de la ONU y toda esta movida de la violencia de género y los colectivos y todas estas cosas. Él dice que la iglesia, aparte de que tiene que conocer estas cosas, tiene que vivir una fe practicante. Y cuando le llegue el momento de votar y ir a las elecciones en cada país, tenemos que, en nuestro humilde conocimiento, tenemos que votar a partidos políticos, entre comillas. Y yo no me gusta la política, ni soy hombre de política, ni me gusta hablar de esto, pero cuando ejerzas tu virtud y tu derecho, ejercer el voto por personas que, o por gobiernos que, entre comillas, no le están haciendo la jugada al anticristo, sino que están apostando por las cosas bíblicas. Gente que se rebela contra todo lo que está pasando. Porque el que se calla y mira para del lado, entonces, como conociendo la verdad, no la defiendo y no hago uso del derecho que tengo. Yo lo paso mal cuando veo las cosas que veo. Y yo escucho las cosas que escucho. ¿Por qué? Porque tengo hambre y sed de justicia en mi corazón. Porque quisiera ya que Él viniese y pusiese orden. Porque cuando Lot veía cómo estaba Sodoma y Gomorra, no lo podía soportar. Y era un hombre que tenía sus debilidades y sus cosas, pero se tenía que ir a la puerta de Sodoma, dice la Biblia, y ponerse a lamentar la condición en la que la ciudad entera había caído. Dice la Biblia que ese clamor llegó al trono de Dios. Esa es la iglesia que va a estar ahí presente. Si tú lees la Biblia, empieza el apóstol Juan empieza a decir que estaba la isla de Pasmo y en el día del Señor oye una voz como de trompeta. Y le dice, ¡sube acá! ¿Ustedes saben esa voz de quién es? Esa es la voz de nuestro amado y bendito Rey y Salvador. Por eso ese primer de Tesalonicenses, que los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego nosotros. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, dice. Porque la voz de Cristo es como una trompeta que tiene autoridad. Y cuando te llama, tú escuchas como una trompeta. Y a Juan le dijeron, sube acá. Y de momento, arriba. Y él empieza ahora a ver todo lo que vio y lo cuenta. Pero eso es después de las 7 cartas del Apocalipsis. Porque a las 7 iglesias Dios le habla. Pero ¿qué pasa? Como Juan representa a la iglesia, ya la iglesia está arriba. Y ahora es que desde arriba se ve el desatamiento de los 7 sellos, el toque de las 7 trompetas, que son 7 juicios, también como los sellos, y el derramamiento de las 7 copas de la ira. Desde arriba es que lo ve la iglesia. La iglesia no puede estar aquí, porque ese es el juicio para el mundo impío y pecador, los que han rechazado el mensaje, los que no han creído al anuncio del Evangelio.
puede castigar de la misma forma a una persona que ha creído en el sacrificio de Cristo, igualmente que a una que no ha creído en el sacrificio de Cristo. Porque Cristo dio su vida por la iglesia en la cruz del Calvario. Y si dio su vida por ella, ¿cómo va a permitir Cristo ahora que Dios le mande juicio a la misma iglesia estando en la tierra? ¿Eso tiene lógica en el corazón de alguien aquí? Amén. No tiene lógica ninguna. Dios no hace eso. Por lo tanto, la iglesia no puede estar aquí cuando empiece el juicio. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2. Vamos a correr por la Biblia hoy. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículo de 8 al 12. El hecho de que la iglesia se vaya y se forma aquí un revolú, porque se va la luz y entran las tinieblas, ya empieza el juicio de Dios. Y empieza con engaño. Y dice la Biblia que Dios permite ese engaño y que Dios mismo lo envía a los que no han querido creer en Él. Porque los que han creído en Él, Él se los lleva. Y ahora vamos a hablar de lo que pasa cuando ya la iglesia se va. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 8. ¿Estamos allí los hermanos? 2:8. Dice la palabra. De ahí para arriba lo que viene diciendo es que no se puede manifestar el anticristo porque al presente hay quien lo detiene, que es el cuerpo de Cristo, hasta que a su vez se ha quitado en medio. Eso es lo que dicen los versículos anteriores, ¿vale? Para que cojamos un poco de recorrido. Pero dice en el 8, cuando ella se ha quitado en medio, ¿no? Dice, porque está en acción el misterio de la iniquidad, solo que al presente hay quien lo detiene, dice en el versículo 7. Dice, hasta que él, a su vez, se ha quitado de en medio. El cuerpo de Cristo va a ser quitado de en medio. Y mira lo que dice en el versículo 8, dice, entonces, ¿ves? Entonces, antes no puede. Tiene que ser quitado el cuerpo. Dice, y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca, porque ese espíritu se manifiesta, o sea, ese inicuo se manifiesta, lo dejan que haga lo que le venga en gana, entre comillas, 7 años, y después cuando el Señor vuelve, dice que lo destruye con el espíritu de su boca y con el resplandor de su venida. Y dice en el versículo 9, inicuo, oye eso, cuyo advenimiento es por obra de quién. Ahí tú tienes al artista que está detrás de todo esto. Que el Señor lo reprenda, ¿vale? Pero viene por obra de Satanás. O sea, Satanás es quien levanta al anticristo como el presidente mundial. Porque el anticristo es un adorador de Satanás, para que lo sepáis. Y cuando Jesucristo, ya lo explica varias veces, estaba orando en los 40 días de ayuno antes de empezar su ministerio, el diablo se le presentó y le dijo, mira, te voy a enseñar todo lo que tengo para ti. Y le enseñó, ¿qué le va a enseñar? Los grandes pináculos, los grandes lugares de poder. Y le dijo, si tú, postrado, ¿qué le dijo? Me adorares, yo todo esto te entregaré. ¿Sí o no? ¿Qué le dijo Jesús? Escrito está. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. ¿Ustedes creen en el Evangelio? ¿Creen que eso está escrito y es verdad? Entonces yo te pregunto ahora, si Jesús rechazó esa oferta, han venido otros y la han cogido, ¿verdad? ¿Quiénes son? Los que ocupan los lugares altos de ostentación y de poder. No te pienses tú que esta gente que está ahí arriba ha llegado por su propia capacidad, o que son buenos, o que tienen en su corazón buenas intenciones. Han llegado, oye esto, porque son adoradores de Lucifer. Esa es la verdad. Y cuando el anticristo venga es un adorador de Lucifer. Y mira lo que va a hacer. Dice en el versículo 9, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, y dice que lo hará con gran poder, señales y prodigios. Pero dice mentirosos. Y ahora vamos a ver quién está también detrás de Satanás y de toda esta movida que se va a empezar a ejecutar en la gran tribulación. Dice, y con todo engaño e iniquidad para los que se pierden. Oye esto, y hay un porqué, dice, porque no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Es un juicio que le viene a gente que no ha querido recibir el amor de la verdad para salvarse, que son los que se quedan. Y cuando se quedan, el primer lío que tiene que resolverse es qué ha pasado.
con un montón de gente que ha desaparecido. Que hay muchas teorías, pero aquí se va a formar un revolú. O desaparece un montón de gente y nos quedamos tan normales. No. Y se mete el temor y la expectación en las personas. El otro día, este hombre que estaba en mi casa, y Dios lo permitirá en un futuro, si así Dios lo quiere, tú ven y no lo compartes de una forma más libre, hablaba de que Dios le ha dado sueños de lo que va a pasar después de la gran tribulación. Y va a ser algo increíble. Porque Dios está preparando a la iglesia para que alerte al mundo. La única alerta que tiene el mundo somos nosotros. No hay otra alerta. Que lo hagamos con criterio y con capacidad delante de Dios y de los hombres. A mí cuando me dicen, ¿la tercera guerra mundial viene? No, imposible. La Biblia dice que la tercera guerra mundial la aborta el anticristo. No hay tercera guerra mundial. No, pero que Rusia, no hay tercera guerra mundial. ¿Y tú cómo estás tan seguro? La escritura me da mi seguridad. No el sueño que ha tenido aquel, o la revelación del otro, no, la escritura. Cuando se vaya a formar ese lío, la iglesia ya no está aquí. Y viene este hombre aportando la tercera guerra mundial y viene solucionando el problema en Israel entre judíos y palestinos en la Tierra Santa y viene solucionando un montón de cosas porque aparece como un diplomático de paz, con muchísima capacidad. Y ahí lo dice. Dice que vendrá con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no quisieron recibir el amor de la verdad para ser salvos. Y ahora mira quién entra en el asunto en el versículo 11. Dice, por esto Dios. O sea que incluso detrás del anticristo está el diablo. Pero detrás del diablo, ¿quién está? A Dios. Y dice, por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean a la mentira. ¿A quién le envía Dios? Al diablo y al anticristo. Y tú dirás, hombre, ¿eso cómo va a hacerlo Dios? Sí, eso lo hace Dios. Si tú no le quieres creer a Él, después de haber sacrificado a su hijo y lo ha dado por ti, si tú no quieres escuchar ese anuncio, si tú no quieres recibir la salvación, entonces ahora Dios dice, ¿tú qué es lo que quieres entonces? Esto, ¿no? Sí, ahora yo te voy a enviar lo que tú quieres. Ahora va a ver tu capacidad, señales, prodigios, milagros, va a ver tú la fuerza del hombre, va a ver tú la capacidad que tiene el hombre. Ahora es que tú lo vas a ver. Y entonces se desata todo este plan que está guardado. Y dice, Dios les envía un poder engañoso, dice, para que crean a la mentira. Y oye esto, porque esto está escrito, yo no puedo cambiar la palabra, esto está en el corazón de Dios. Dice, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en ¿qué? En la injusticia, dice. Cuando detenemos la verdad, nos volvemos injustos. Y cuando soltamos la verdad, damos testimonio de la justicia de Dios. Entonces tú dirás, hombre, pero Dios es bueno. Tú tienes una mentalidad muchas veces, como yo la he tenido en otro tiempo. Dios es bueno, sí, pero Dios es justo. Y Dios no puede caer en la doctrina del buenismo. El buenismo es satánico y diabólico. Porque el buenismo al malo lo perdona y lo trata como si fuera inocente. Y después al inocente lo condena como si fuera un malo. Eso es el buenismo. Y nosotros tenemos que entrar en la mentalidad de Dios. Y Dios nos tiene que formar conforme a su justicia para ir cogiendo capacidad. Buenismo es que yo le diga al niño, no coge el móvil, te he dicho. O esto no está castigado. Por ejemplo. Y ahora el niño me empieza a hacer la vida imposible en mí y me empieza su estrategia de defensa. Un ejemplo, ¿no? Y yo cedo ante eso porque no tengo capacidad de justicia todavía. Y lo suelto. Y le detengo el castigo. Y todavía entonces ese buenismo. No, yo tengo que entender lo que es bondad y lo que es buenismo y lo que es justicia. Y ahí es cuando nos vamos enderezando. Dice la Biblia, el que detiene el castigo a su hijo lo aborrece. El que ama a su alma entonces se lo mantiene. Pero para nosotros eso es un dolor terrible. ¿Por qué? Porque no conocemos la justicia, conocemos el buenismo y Dios tiene que formarnos. Yo conocí mucha gente en el camino así, madre llorándome por situaciones con hijos enganchados a heroína y decirle, yo a mi hijo le doy, yo prefiero darle 30 euros y que vaya en busca del cartucho y se lo fuma aquí conmigo para que no entre preso. Eso lo he visto yo con mis ojos y lo he escuchado con mis oídos. Y le hemos tenido que decir, señora,
córtele usted el pienso a su hijo y mándelo a la calle. Y que se vea solo y sin nada. Y usted va a ver cómo su hijo busca verdaderamente una salvación, un algo. Yo lo he visto con mis ojos. Porque el buenismo mata, pero la justicia salva. Porque si practicáramos el buenismo no tenemos que ir a las cárceles y soltar todo lo que está allí. ¿Entendemos? ¿Por qué os digo esto? Mira, vamos un momentito a Juan, capítulo 3 y versículo 36. El juicio viene sobre los incrédulos, y ellos creerán al anticristo por causa de las señales y los milagros. Juan, Evangelio de Juan 3:36. Eso que vamos a leer lo dijo Jesucristo, pero lo escribe el apóstol Juan y lo dijo en una conversación que tuvo con Nicodemo. Un hermano que lea ahí, por favor, o una hermana. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Ahí lo tienes. Yo te ofrezco al Hijo y tú lo aceptas, tienes vida eterna. Pero como tú rehuses creer en el Hijo, ¿vale? Mi ira va a caer sobre ti. Eso es justicia. Y a Dios lo gobierna su justicia. Aparte de su amor, su misericordia, su bondad, su santidad, su justicia. Por eso que siempre estamos enseñando la cruz. La cruz es lo que a nosotros nos impide desequilibrarnos incluso en la misma enseñanza y en el proceder los unos con los otros y en el comportamiento de iglesia caminando juntos en Cristo. Es la justicia de Dios. Que muchas veces somos demasiado indulgentes y ahí toca ser más severo, y otras veces somos demasiado severos y hay que ser indulgentes. Y entonces tú dices, ¿y cómo se le coge las medidas a esto? Claro, ese es el hándicap de muchos. Para que nos enderecemos de una vez. Y dice que con misericordia y verdad se corrige el pecado, dice. Le da un poquito de misericordia, pero cuando se cree que ya siempre le va a dar misericordia, ahora le mete la verdad. Misericordia, como dicen aquí, una de cal, pero otra de arena. No me vaya a hartar de cal, entonces no vea. Y lo va alternando. Y dice, con misericordia y verdad se corrige el pecado. Y con el temor de Dios, entonces ahora los hombres empiezan a retraerse del mal. Y nos vamos enderezando. De ahí que se han metido tantas doctrinas en la iglesia, como el legalismo, que ahora hay que ser súper santo, hay que ser unos fanáticos, y que está todo el tiempo hablando de la salvación, que la va a perder, y está toda la iglesia que está toda la iglesia con miedo. Eso es un extremo de la gracia. Ahora está el otro extremo, ¿no? Dios es amor. Y como Dios es amor, pues nada. Como decía que, ponme otra que paga Cristo. Pero no es así. Entonces el exceso de amor y tanta azúcar, igual que el exceso de severidad. Entonces se puede ser santo, hermano, sin ser un fanático. Y se puede ser libre sin ser un libertino. ¿Cómo? Entendiendo la justicia de Dios. Y ahí estamos nosotros. Pues yo hace rato que ya os he hablado de esto y yo vengo, a mí Dios me ha sacado del fanatismo, del legalismo. Yo era de la hermandad de los hombres del bigote y de los del tiralínea. Y le metía a todo el mundo el tiralínea, y el que no estuviera ajustado a la cuerda le caía lo más grande. Hasta que Dios me tuvo que dar un tirón de oreja. Y doy gracias y estoy infinitamente agradecido por ese tirón de oreja. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Amén. Qué bueno es que el Espíritu de Dios te reprenda. Pero estamos sujetos a desgracia. ¿Qué dicen los médicos? Usted quiere, juntamente con su familia, hacer una gran labor. Tenemos un montón de gente que tiene un corazón, que está esperando un corazón, que están esperando riñones, que están esperando páncreas, que están esperando pulmones. Usted quiere hacer una labor y dice a la familia, venga, hemos tenido una desgracia porque se puede salvar otro. Y ahora se salva una muchacha, se salva un hombre, se salva un niño con todos esos órganos. Y después te dan a ti la oportunidad de entrevistarte con ellos y en vez de darte las gracias te lo tienen un poco y hablan de eso como si eso fuera cualquier cosa. Tú dime a mí si no se te parte el corazón ahí. ¿Qué dices tú? Anda que si lo llego a saber, te cojan por ahí y te maten. Si lo llego a saber. Porque
siente cuando la gente rechaza a Cristo, hermanos. Si somos nosotros que le hemos conocido y tenemos su amor derramado en nuestro corazón. Y muchas veces, yo ya lo llevo mejor porque por la madurez, pero al principio cuando rechazaban a Cristo, hermano, yo me ponía en la carne. Y cuando decían cosas fuertes contra él, a mí me hervía la sangre. Me ponía malísimo. No lo podía soportar. Entonces en ese desequilibrio que a mí me entraba, y en ese enfado le decía, pues te vayas al infierno. A quemarte allí. Ya me entraba a mí también esa maldad. Y después el Señor me tenía que correr y me decía, no, así no es. ¿Ustedes se acuerdan cuando Jesús fue a entrar en Samaria y le dijeron, mira, que no te queremos aquí? Cuando le pasó lo de los cerdos, igual, a Jesús lo echaron de muchas partes de su propia tierra. Y llega Juan y Jacobo, Señor, mandamos y le pedimos que mande fuego, que Dios mande fuego del cielo y los consuma a todos. Y dice, no, ustedes no saben del espíritu que soy. ¿Sabes? Me dejan a mí la iglesia en aquel tiempo y figúrate tú, fulmino a todo que coja. Nada más estoy pidiendo fuego. Pero es lo que es el sentir que uno tiene, ¿no? Que ha sido tan bueno contigo el Señor, ha sido tan tierno, ha sido tan amoroso, te ha hecho tanta bondad y tú se lo quieres transmitir a las personas y encima nosotros lo rechazamos. Entonces vamos a ver que lo que va a suceder en el arrebatamiento es que Dios viene por su iglesia. La iglesia de Cristo es de Él. Él es la cabeza y la iglesia es su cuerpo. ¿A alguien se le antoja en su mente natural creer que un cuerpo es un cuerpo sin cabeza? O sea, que una persona es una persona sin la cabeza. ¿A que no? Está incompleto, ¿verdad? Y una cabeza sin cuerpo, estamos hablando de lo mismo. Porque el nuevo hombre es el plan que Dios tenía. El nuevo hombre, según Dios, es el postrer Adán, es Cristo. ¿De acuerdo? Entonces, Cristo no es sin su iglesia. Cristo no es sin su cuerpo. Y la iglesia tampoco es sin su cabeza. Son uno. ¿Sí o no? Y la naturaleza del cuerpo es la misma de la cabeza y la naturaleza de la cabeza es la misma del cuerpo. Porque otra incongruencia sería que estuvieras normal que un caballo se le pone la cabeza de un gato. ¿A cómo que no? ¿Por qué? Porque hay distonía en la naturaleza. A un gato hay que ponerle la cabeza de un gato, ¿sí o no? Ustedes han visto muchas veces que la mitología griega la mezcla con todas esas historias. Entonces, la naturaleza que tiene la cabeza la tiene también el cuerpo. La naturaleza de Cristo la tiene la iglesia. La iglesia es un cuerpo santo, de gente santa, que ha sido lavada por la sangre de Jesucristo, que ama lo que Dios ama, que piensa lo que Dios piensa, que habla lo que Dios habla. Esa es la iglesia. De la misma forma como hemos explicado otras veces que Adán, cuando despertó de aquel sueño y vio a Eva, él nunca la había visto, la vio por primera vez y la identificó. Dios no le dijo nada, pero sin embargo rápidamente la señaló, dijo, esta es carne de mi carne y hueso de mi hueso. Y va a ser llamada varona. Así que gócense las hermanas esta mañana. La iglesia va a ser llamada, dice, varona. ¿Por qué? Dice, porque del varón fue tomada. ¿Y la iglesia por qué es llamada iglesia? Porque de Cristo fue tomada. ¿Qué es iglesia? Iglesia significa, viene del griego eclesia, es la compañía, la congregación de los llamados hacia afuera. La iglesia es una congregación gigante de los llamados hacia afuera de este mundo. Hacia afuera del sistema, incluso religioso, afuera. ¿Por qué? Porque Cristo no es de este mundo. Y viene a llevarse lo que no le pertenece a este mundo, le pertenece a Él. ¿De acuerdo? Juan 14:1. ¿Estamos allí? Este es Jesús hablando. Jesús está hablando y dice, no se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí. Versículo 2, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y prepararé lugar, que es lo que Jesús está haciendo en este tiempo,
vendré otra vez. Ese vendré otra vez, muchos dicen la segunda venida, no. Viene por su iglesia, él dice que vendré otra vez y dice, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo esté, vosotros también estéis. O sea, que Jesús se va, pero dice, pero vuelvo. ¿Y qué es lo que voy a hacer? Os tomaré a mí mismo, dice. Porque cuando Él viene a tomar su cuerpo, está tomando algo que es suyo, viene a tomar su cuerpo, pero dice, tomaré lo que es mío, os tomaré a mí mismo. Yo no sé si tú en esta mañana vas encajando. Jesús viene a coger su propio cuerpo, que lo tiene aquí en la tierra. Él vendrá y nos tomará a nosotros mismos. En el antiguo Israel, en la cultura judía, cuando el muchacho judío se enamoraba de la muchacha judía, entonces había que hacer una ceremonia. Es lo que muchas veces se le llama hoy tradicionalmente el pedimento. Y venía él con el padre de él, a donde ella con el padre de ella presente, y la pedía a la niña. ¿Vale? Si había aceptación, se hacía fiesta y el sacerdote de la congregación venía y oficializaba ese momento. Y para el pueblo judío, para la mentalidad judía, desde ese momento eran marido y mujer, aunque no se había consumado el matrimonio. Por eso cuando vino a nacer Jesús, dice los evangelios, y estando José, su marido, comprometida con ella, pero todavía no la había conocido, pero eran ya marido y mujer. Y entonces si había acuerdo, ella se quedaba en casa de su padre y le decía, espérame que voy a preparar la casa para nosotros. Y él se iba con él a casa de su padre de él. Hacía la casa. La tenía preparada y cuando la tenía acabada, sin previo aviso, venía por la muchacha a recuperar y a llevarse a su mujer que la estaba esperando, que todavía no se había consumado el matrimonio, y venía por ella sin previo aviso. Y ella tenía que guardarse pura en casa de su padre. Y cuando venía, entonces se escuchaba las voces de las doncellas amigas de las que estaba ya pedida. Ahí viene el esposo a buscarte. Y entonces se celebraba otra ceremonia que era la ceremonia del pañuelo. Estoy hablando de cultura judía y que está escrita en la palabra. Y el pañuelo daba la señal si había pureza o si se había contaminado. Si se había contaminado, la podía rechazar, incluso dándole carta de divorcio, que eso fue lo que aceptó Moisés por la dureza del corazón de los judíos. Por eso es que cuando María aparece embarazada, José tiene una guerra. Porque era un hombre justo y él sabía que María, él no daba crédito a qué es lo que estaba pasando. Y dice que entonces él decidió en su corazón rechazarla, evidentemente, con todo lo de su alma, pero dice, le iba a dar acta de divorcio y eso protegía a la mujer, para que nadie la vejara, nadie la vejara como una adúltera. Pero en medio de todo ese tiempo, esto es algo aparte que estoy hablando, ¿vale? Dice que el ángel de Jehová trata con él y le dice, no temas en recibir a María tu mujer, porque lo que está en su vientre viene del Espíritu. Cuando venía el muchacho y veía que estaba pura, ¿qué pasa? Entonces tocaban trompetas en todo Israel. Hay boda. Alegría y gozo. Ahora 7 días de boda. ¿Y ustedes qué creen que está haciendo Cristo en el cielo? Dice, si así no fuera yo lo hubiera dicho. Voy pues a prepararos morada. Vamos a preparar la casa para vivir eternamente en gloria aquí. Y Jesús vendrá sin previo aviso. Si tú estás velando y tienes tu corazón limpio, entonces vas a escuchar la trompeta. ¿Y tú sabes para dónde va la iglesia? Para la boda. Lo que pasa es que antes de entrar a la boda, la meten en el capítulo 5 de Apocalipsis, como nosotros hemos empezado leyendo hoy, y ella empieza a ver con sus propios ojos cómo Jesucristo desata los sellos. Vamos a volver un momentito a Apocalipsis y ahora seguimos otra vez. Capítulo 6 de Apocalipsis. Tú tienes que tener conciencia de la verdad por la palabra. Cuando Jesucristo desata los sellos, la iglesia está allí mirando, porque a ella le ha sido concedido ese privilegio de ver cómo Jesús hace juicio en la tierra. Y mira lo que dice en el capítulo 6, versículo 1.
Ya hemos visto que le cantan el cántico nuevo y le dice, porque tú nos has redimido, porque con tu sangre nos has limpiado. Capítulo 6, versículo 1, dice, y cuando el Cordero abrió uno de los sellos, oí a uno de los 4 seres vivientes decir, con voz de trueno, ven y mira, dice, y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. ¿Quién es ese caballo blanco que sale con uno montado encima, con una corona y con un arco? Y dice que sale venciendo y para vencer. El anticristo, que viene como un diplomático en un caballo blanco con una corona, símbolo de autoridad, y lo que viene para vencer, entre comillas, ¿vale? ¿Por qué? Porque el mismo Cristo desata ese juicio, y hasta que Cristo no desata el primer sello, el anticristo no se puede manifestar. ¿Y por qué no se puede manifestar? Porque la iglesia está aquí en la tierra, pero como la iglesia ya ha subido al cielo y está allí presente y le ha cantado el cántico a él, entonces le da luz verde a Jesucristo para que desate los sellos. ¿Estamos o no estamos? Gloria a Dios. Es una secuencia que la tenemos que tener bien grabada aquí a fuego. La presencia de la iglesia autoriza a Cristo. Porque Cristo no va a desatar su sello para que venga. Primeramente, el anticristo no puede engañar a la iglesia porque la iglesia no está aquí. Y la iglesia tiene el Espíritu Santo. El anticristo, el espíritu de engaño que tiene, no lo puede ejercer a nivel mundial como lo va a hacer estando presente en la iglesia. Y segundo, Jesucristo no va a desatar nunca ese sello para que venga ese hombre a traer el juicio, porque la que está aquí abajo es su amada, dio su vida por ella. Y le prometió que tal como dio su vida por ella y le prepararía casa allá arriba, dice, vendré y os tomaré a mí mismo. Y cuando llegue la toma, entonces ya están allí, ahora es que empieza todo esto. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 16. ¿Hay allí? Vamos, esto es Biblia, ¿eh? Yo no estoy aquí hablando por mi cuenta saltando, claro, tengo que saltar porque tengo que darle forma con un montón de versículos, pero ahora vamos a ver que la secuencia es la misma. Miren lo que dice en el versículo 16. Porque el Señor mismo, este es el momento del arrebatamiento, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos, el Señor desciende del cielo, ¿de dónde llega? ¿A la tierra? No la pisa, se queda en las nubes. Y desde las nubes llama a la iglesia. Ahí lo dice ahora. Porque en la segunda venida Él viene a la tierra y pone el pie sobre el monte de los olivos. Y eso no es el arrebatamiento. Y ahí todo ojo le verá. Pero aquí no todo ojo le verá. Aquí le verá la iglesia que se va a reunir con Él en los aires. Entonces Él desciende del cielo. Cuando dice el cielo, le está refiriendo a su morada en el tercer cielo. Y viene a las nubes y dice, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Que son los que han muerto antes que nosotros, creyendo en el Señor que está en el paraíso esperándonos a nosotros. Dice, y luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos. ¿Dónde? En las nubes los recibiremos, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Y después dice algo muy bonito, que se predica poco, pero a mí me encanta. Dice, por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Qué bonito es alentar a un hermano y decirle, hermano, anímate y coge fuerza, porque el Señor ya viene a recogernos. Y hay pastores que dicen, no hables de eso porque mete miedo. ¿Meto miedo? Miedo va a pasar que se quede aquí. Le estoy diciendo al hermano que va a venir el Señor a recogernos. Ahora sí le digo, hermano, tranquilo, que cuando venga el Señor te queda aquí. Entonces sí que le estoy metiendo miedo. Pero nuestro corazón tiene que estar ¿dónde? Allí. La iglesia es una iglesia que su tesoro no está en la tierra. ¿Dónde está tu tesoro, iglesia? Allí. Si habéis muerto con Cristo y resucitado, dice, buscad las cosas ¿de dónde? ¿Dónde está Cristo sentado?
a la diestra de Dios, dice, y no en las de la tierra. Porque muerto soy. Entonces, si yo tengo allí mi riqueza, tengo mi tesoro, tengo mi casa, tengo mi amado, y lo tengo todo allí, ¿qué pinto yo aquí? Ahora, si no es así en tu cabeza ni en la mía, entonces yo ya me callo. Habrá otros intereses de por medio. Eso entonces es lo que hay que hacer morir. Dice, haced morir en vosotros toda impureza. Todo lo que es terrenal hay que hacerlo morir. Porque lo terrenal en nosotros se acaba. Y ahora mira la secuencia. Jesucristo se va con su iglesia. Su iglesia se reúne con él en los aires, hemos leído. Dice que así estaremos siempre, dice, en el aire dice, y así estaremos siempre con el Señor. Sigue leyendo. Y ahora dice, pero acerca de los tiempos de las ocasiones no tenéis necesidad, hermano, que yo escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor, y no se está refiriendo entonces ahora al arrebatamiento, porque ya he hablado de él, el día del Señor es el día del juicio, el día de la ira, el día malo. Dice, el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. O sea, el mundo no sabe cuándo esto viene. Y al que se quede aquí esto lo va a sorprender como un ladrón en la noche. Dice, pero vosotros no estáis en tiniebla para que ese día sorprenda. Y mira entonces, como viene como día en la noche, como ladrón en la noche, ¿qué es lo que sucede? Que el revolú es tan grande que la gente ahora lo que quiere es paz, porque hay amenazas de guerra y mucho revolú. Cuando la iglesia se va, dice, y seguridad, porque todo el mundo se siente inseguro. Ustedes saben en el 1945, cuando se formó por primera vez la Organización de las Naciones Unidas, ¿bajo qué proclama y qué lema lo hicieron? Paz y seguridad para las naciones. La ONU tiene como lema y como emblema en sus estatutos, la base es paz y seguridad para las naciones. Por lo tanto, el anticristo tiene que ser sí o sí un emisario que está en plena comunión con la ONU. De hecho, de ahí vienen todas esas doctrinas que están saliendo en la Agenda 2030. Y dice, cuando digan paz y seguridad, ¿por qué? Porque este hombre va a celebrar un pacto y un acuerdo con Israel y con todas las naciones que se va a llamar el Pacto de Paz y Seguridad. Lo tienen que hacer todo oficialmente para que la gente deje de tener esa incertidumbre que se le va a meter a todo el mundo en el corazón cuando la iglesia se vaya. Y dice, y cuando digan paz y seguridad, ¿qué pasa? Entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer que está encinta y no escaparán. La iglesia se va. Versículo 16. ¿Y qué es lo que sucede? Que como la iglesia se va y llega arriba, Jesucristo desata el primer sello, viene el anticristo con su caballo blanco y le empieza a decir a la gente, tranquilo, aquí estoy yo. Soluciona el problema en Israel, ¿verdad? Y todo lo aglutina en un pacto de paz y seguridad. Y entonces la gente se empieza a sentir saciada y tranquila. Y empieza, entre comillas, a apaciguar todo el lío que se ha formado. ¿Por qué? Porque Jesucristo ha soltado el primer sello, como hemos visto. La iglesia se va y se suelta el primer sello. ¿Y qué es lo que sucede? Entonces el mismo mundo empieza a decir, ahora que vamos a tener paz y seguridad. Y dice, y cuando digan, no está diciendo Jesucristo cuando digáis, ve cómo no le está hablando a la iglesia, ahora está hablando al mundo. Cuando digan paz y seguridad que hace Cristo, desata el segundo sello. Que es el caballo rojo, creo que es. Bermejo. Y ahora cuando empieza a venir hambre, viene una crisis económica como nunca se ha visto. Vienen enfermedades porque el COVID se va a quedar en pañales para lo que va a venir. Y vienen todas esas tragedias. Entonces dice que cuando digan paz y seguridad, ¿qué pasa? Vamos a leerlo otra vez. Vendrá sobre ellos destrucción repentina. Como los dolores. O sea, la mujer está embarazada pero no sabe. Ya más o menos está... Y de momento, ¡pam! Y dice ahí, y no escaparán. No está hablando de la iglesia. Le está hablando a la iglesia de lo que le va a suceder al mundo. Porque si le estuviera hablando a la iglesia, le diría, y entonces no escaparemos. ¿Estoy correcto? Hombre, si yo estoy hablando contigo y estamos los dos incluidos en algo, lo más normal es que lo hagamos en ese orden, pues no escaparemos. Ahora, si yo te estoy hablando a ti de algo que le va a pasar a otro, digo, ¿no van a escapar? Y yo, a ti ya te llevé yo. ¿Veis el orden? Ese es el orden. Dígame. Porque empieza la ira de Dios, la iglesia no puede estar aquí. Entonces, eso a nosotros nos tiene que quedar claro. Primera de Tesalonicenses, capítulo
capítulo 3, ahí mismo donde estamos, versículo del 5 al 9. Primera. Un segundo, un momentito, Perdón, ese versículo está mal. Primera de Tesalonicenses 1:10. Ya le desde el 9. Dice, porque ellos mismos, está hablando de los hermanos de Tesalónica cuando se abrió la obra, dice, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir a Dios vivo y verdadero. Versículo 10. Y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó entre los muertos, a Jesús, quien nos libra de ¿qué dice? Cuando venga Jesús desde los cielos, viene por su iglesia para librarla de la ira venidera. Jesús viene del cielo y se lleva a su iglesia para librarla de la ira. La ira va a empezar cuando la iglesia se vaya. Y la ira no empieza de momento con hecatombe, no. Empieza con algo muy sutil y muy sigiloso. Viene un hombre a establecer la paz. Y los convence de tal manera que van a decir, ahora es que vamos a estar seguros. Dicen, paz y seguridad. Y entonces viene el juicio que se desata. Entonces, ¿tenemos claro que la iglesia va a ser libre de la ira? Primera de Tesalonicenses capítulo 5. Primera de Tesalonicenses 5, 9. Bueno, ahí mismo donde estamos antes que hemos leído. Dirán paz y seguridad y vendrá destrucción repentina. Vamos a leer entonces versículo 4. Primera de Tesalonicenses 5:4. Vamos a seguir el texto que llevábamos. Hemos leído el 3, el 1, el 2 y el 3. Vendrá destrucción repentina como los dolores de la mujer y no escaparán. Y el versículo 4 dice, mas vosotros, hermanos, le está hablando ahora a los que se van a la iglesia, a nosotros, dice, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Yo he escuchado a pastores, hermanos en la fe, ministros, dice, pero ¿cómo va a ser que el Señor va a venir como ladrón en la noche? No, como ladrón en la noche va a venir para el que no está velando. Dice Jesús, si el padre de familia supiere a qué hora ha de venir el ladrón, ¿qué dice que hace? Velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. Entonces la iglesia que está velando, que está continuamente con ese deseo que se haga justicia aquí en la tierra, que está todo el tiempo en ese vilo y en ese sin vivir, porque está pendiente de los tiempos y está viendo cómo se está poniendo todo, esa es la iglesia que vela, esa es la iglesia que clama, esa es la iglesia que le dice, Señor, ven ya, Señor, haz algo, mira la injusticia. Esa es la iglesia. Esa es la iglesia que no va a ser sorprendida como ladrón. Y le dice Pablo a los tesalonicenses, dice, ustedes no vayan a ser sorprendidos. Dice, ¿por qué? Dice, porque no andáis en tiniebla. ¿Qué significa andar en tiniebla? Muchas veces nuestra mente se distorsiona y creemos que andar en tiniebla es andar en una vida disoluta, practicando el pecado. No. Simplemente con que tu vida la gobierne tu carne con las mejores intenciones, incluso con conocimiento bíblico, pero desde tu alma es que tú te estás proyectando y no dejas que el Espíritu te traiga la revelación. Eso es pura tiniebla. La tiniebla es lo que le pertenece a la naturaleza adámica. Adán es tiniebla. La mente carnal es tiniebla. La mente humana es tiniebla. La naturaleza caída, eso es tiniebla. Ahora, la naturaleza caída tiene muy buenas intenciones a veces, pero está en tiniebla. Esa es la herencia que tenemos de Adán. Y en nosotros interactúa, porque cuando hemos recibido a Cristo tenemos dos naturalezas. Tenemos la caída y tenemos la redimida. Tenemos el viejo hombre y tenemos el nuevo hombre. El viejo hombre ya Dios no lo registra, no trata con él. Cero. Nueva criatura somos en Cristo, dice. Las viejas cosas pasaron. Todas son hechas nuevas. Dios no trata con Oscar Moreno.
Dios trata con su Hijo, con Cristo, y por el Espíritu es que yo me entero y recibo por el Espíritu el trato que Dios tiene con el Hijo. Y ahí, como yo estoy en el Hijo, yo estoy en Cristo, entonces que yo me comunico y tengo comunión con el Padre a través del Hijo por el Espíritu, porque soy nueva creación. Ahora, Oscar Moreno, tú le dices a Dios, Oscar Moreno, y Dios dice, porque Oscar Moreno tiene una nueva identidad con un nombre nuevo escrito en una piedrecita blanca. Oscar Moreno no se puede presentar ya delante de Dios, porque Oscar Moreno ha prescrito, el acto de decreto que a él era contraria ha sido anulada y aparece en el cielo con una naturaleza nueva, regenerada, nueva creación. Cuando me ven a mí, soy igualito a Cristo. Cuando te ven a ti, eres igualito a Cristo. Por lo tanto, la iglesia que se va no anda en tinieblas. Tiene la mente ¿de quién? De Cristo. Si tú quieres entender a Dios, tienes que tener la mente de Cristo. Y la mente de Cristo, Dios te la instala poco a poco, porque vamos creciendo tanto en la gracia como en el conocimiento de Dios, te la instala por el Espíritu cuando te revela las Escrituras. La herramienta del Espíritu es la Escritura, porque la Escritura tiene la composición 100% de Cristo. Dice la Biblia que el que mira la Escritura es como un espejo. ¿Dice eso o no? Pero yo veo que las epístolas no hablan de Oscar Moreno ni de Antonio Olivares, hablan de nosotros. ¿De quién habla la Escritura? Claro, todo el que se mira un espejo, el que ve allí es el mismo que está aquí, ¿no? Tú cuando te miras el espejo, ¿quién aparece en el otro lado? A ver si va a aparecer otro. Se supone que cuando tú miras un espejo, el que está allí es el mismo que está aquí, ¿no? Entonces, si yo miro este espejo, oye esto, y el que está allí es Cristo, ¿no? Está aquí, ¿no? ¿Sí o no? Entonces, ¿quién supuestamente es el que tiene que estar aquí? Porque dice que por el resplandor, estamos mirando a Cristo y el resplandor de su gloria nos va cayendo en nuestro conocimiento, en nuestro entendimiento, el aceite de su personalidad se va metiendo en mi alma y llega un momento que yo ya ni me reconozco. ¿Y en qué? En el conocimiento de Dios. Le dice Jeremías al pueblo de Israel de parte de Dios. Mira, dile a esta gente, el valiente que no se alabe en su valentía, que ya estoy cansado de tantos valientes. El sabio que tampoco se alabe en su sabiduría, que se cree que... A ver, y el fuerte en su fortaleza nada. Si alguno se tiene que alabar, dile que se alabe en esto, en conocerme y entenderme a mí. Porque tú conoces al Señor, conoces a Dios, dice, y ninguno me conoce ni me entiende cómo ejecuto, cómo trabajo. Por eso vino Cristo. Era el tiempo de la visitación de Israel y ellos no supieron que era su tiempo. Y Jesús le dice, Israel, Jerusalén es Jerusalén, que matas a los profetas y a los que te son enviados a apedreas. Le digo, este era el tiempo de tu visitación. Tú tendrías que haberme conocido cuando yo llegara aquí y no me has reconocido. Si tú te metes en las Escrituras, tú vas a conocer a Cristo, lo vas a reconocer en tu mente y en tu corazón, la voz de tu amado. Tú vienes aquí hoy, te gozas en un culto festivo, escuchas la palabra en la boca del hermano, lo que sea, está todo muy bien. Pero como tú no tengas una vida de intimidad con Dios aquí, malo. Le dice David, he aquí que tú me has hecho conocer la verdad en lo íntimo, le dice. En lo secreto me has hecho entender tu sabiduría. Y tú te puedes meter en un cuarto como hago yo, como haces tú, como cualquiera, pero también aquí hay otro cuarto que es este. Y este está continuamente ahí contigo, y aquí. Y ahí es donde vive Él. Y ahí te tienes que comunicar con Él. Y ahí tú tienes que empezar ahí. Dice la Biblia, reconócelo en todos tus caminos. Y Él entonces enderezará tus veredas. Y nosotros por la actitud religiosa empezamos como a identificarnos cuando venimos a este lugar. Por eso que todavía tenemos muchas cosas del Antiguo Testamento. El pueblo de Dios se relacionaba con Dios en un lugar. Era el templo y era el lugar de adoración. Y por eso hay que tener mucho cuidado con las construcciones. Nosotros no tenemos mandamiento ninguno de tener un local ni de tener una cosa que le llamamos iglesia. Nada. Búscalo por las Escrituras. Cero. Ahora mismo nos vamos todos aquí y esto es un cuarto con ladrillo. Y dice, ¿y la iglesia dónde está? Dice, ahí está debajo del puente que se han reunido. Ah, pues para allá voy yo, que allí está la iglesia. La iglesia no tiene morada en esta tierra, sino que la iglesia es morada del Espíritu Santo que mora en ella.
Santo va a estar aquí como agente divino porque es el que gobierna toda la creación. Pero después, para convencer de pecado, de justicia y de juicio, como los que estaban sellados por el Espíritu Santo ya no están, entonces Él sella a 144.000 judíos, los sella en sus frentes. Oye eso, los sella en sus frentes porque son vírgenes y tienen la revelación del Cordero. Esa gente son los que tienen autoridad para hablar de Cristo y convencer en ese tiempo, no el Espíritu Santo. Y se sellan en su frente porque en ese tiempo hay como una guerra entre los que el anticristo también los sella, porque el que acepta la marca del anticristo, que es el sello de la bestia, tiene que ser en la mano derecha o en la frente también. Y en ese tiempo el que se deje sellar por el anticristo es como si le vendiera su alma al diablo. Por eso que los que se queden aquí no pueden dejarse de sellar bajo ningún concepto. Así pierdan su alma, porque Jesús le dijo al pueblo de Israel en ese tiempo, porque eso es para Israel primeramente. El que quiera salvar su vida en ese tiempo, que dice, la tiene que perder. Pero el que la quiera salvar, entonces la va a perder. Así que en ese tiempo, el que se quede, que yo espero que no se quede nadie, la salvación está, tristemente, en morir dando testimonio de Jesucristo como un mártir. Pero la iglesia no está puesta para ella. Estamos en el capítulo 2, versículo 4, segunda Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 4. No estáis en tiniebla para que aquel día os sorprenda como ladrón. Dice, porque todos vosotros sois hijos de la luz e hijos del día y de la noche, no de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velamos y seamos sobrios. Porque los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros, te voy a hacer una pregunta. ¿Tú crees que está hablando del embriagamiento físico o patológico, o es un embriagamiento espiritual? Porque dice los que de noche, pues de noche duermen, y los que se embriagan, ¿qué dice? De noche se embriagan. ¿Qué quiere decir? Que yo puedo estar en mi mentalidad embriagado porque no logro vivir una vida por el Espíritu, sino que todo lo que tengo en mi mente son las cosas humanas. Y eso embriaga la mente del creyente y no lo deja pensar en el Espíritu. Todo es humanidad, todos son proyectos carnales, todos son pensamientos de esta tierra, todo tiene que ver con la carne, con la sangre. No proveáis para la carne, dice Pablo. Y hay gente que está embriagada de las tinieblas. Y dice, los que se embriagan de noche, ¿ves? La embriaguez te oscurece de la luz de Dios. Entonces, claro, una persona que está continuamente viviendo en la carne, aunque es un hermano en la fe, aunque es un líder, aunque va a la iglesia, eso no tiene nada. Como tu corazón esté puesto en las cosas de la tierra, te pone todos los títulos que quieras, te viste como te vistas, ponte lo que tú quieras. Si tu corazón está aquí abajo se va a quedar. Ahora, si tu corazón está arriba, gloria a Dios, aunque tenga menos papeles que una liebre, gloria a Dios, el cielo te reconoce. Y dice, este hijo mío, este tiene el sello, el Espíritu está dando testimonio, dice, no contristáis al Espíritu, con el cual fuisteis sellados, ¿para qué? Dice, para el día de la redención. Versículo 6, por tanto no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Porque los que duermen, de noche duermen y se embriagan, los que de noche se embriagan. Versículo 8, porque nosotros somos del día y seamos sobrios, habiéndonos vestido de la coraza de fe y del amor y con la esperanza de salvación como yelmo, que es el casco. Dice, versículo 9, esto es lo que yo quería llegar, porque no nos ha puesto Dios ¿para qué? Porque está dando a entender que el tiempo que viene es un tiempo de ira, y la iglesia no está puesta para ira. Dice, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 10. Quien murió por nosotros dice, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, otra vez lo dice, animaos los unos a los otros y edificaos como así lo hacéis. Gloria a Dios. Romanos 5, versículo 9. Se ha cortado 2 veces. Romanos capítulo 5, versículo 9.
Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos ¿de qué? Ahí lo tiene otra vez. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más ahora, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor Jesucristo, por quien tenemos y habemos recibido ahora la reconciliación. Seremos salvos otra vez de la ira, dice. O sea que por las Escrituras la Iglesia no debe ni puede estar aquí, ni debe estar aquí para la ira. Isaías 60, versículos 1 y 2. Esto es una profecía y una promesa que Dios le hace al pueblo de Israel. Y ahí se incluye la Iglesia, porque mira lo que dice. Ya lo tenemos que dejar. El tiempo avanzado. Isaías 60. Esto es un versículo con segunda referencia a la Iglesia. Dice, levántate y resplandece porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. ¿Qué pasó con Adán y Eva cuando pecaron? ¿Fueron destituidos de qué? Y Jesucristo entonces ha venido a recuperar para la Iglesia ¿qué? La gloria. Lo que pasa es que la Iglesia todavía está sin vestido, porque no ha sido glorificada, está esperando que venga su amado. Cuando venga ese momento, es como que nace de nuevo esa gloria que un día tuvieron Adán y Eva, que es la herencia que hemos recibido, y la perdimos eternamente. Jesucristo la ha ganado para nosotros, y entonces ese día la Iglesia es vestida otra vez de la gloria de Jehová, y le dice, levántate y resplandece. Porque ha venido tu luz, dice. Ahora la luz ya no es aquella, ahora la luz es el mismo Cristo en nosotros. Y dice, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Y mira lo que dice en el versículo 2, dice, porque aquí tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá la gloria de Jehová y sobre ti será vista su gloria. O sea que hablábamos el otro día que la iglesia es la luz. Cuando la luz se va, que es la resurrección de la iglesia, luego en el orden de resurrección primero es Cristo, luego las primicias que somos nosotros y luego los que sean de Cristo cuando Cristo vuelva. Entonces, en esa resurrección, primera resurrección que habla la Biblia, que es el arrebatamiento de la iglesia, cuando la iglesia se va, tinieblas cubren la tierra. Me hablaba el otro día una hermana, y ya con esto lo dejamos, y dice, hermano, yo me convertí en 2010, y a los pocos días, al mes, tuve un sueño. Y yo ese sueño, o sea, yo todavía no tenía mucho conocimiento. Yo me levanté, hermano, y algo había pasado en la tierra, dice. Estaba todo el globo terráqueo y todo el ambiente como sin vida. No había vida en los aires, no había vida en los cielos, no había vida en la habitación. Dice, algo. Dice, y aquella sensación se me metió a mí dentro. Eso era como algo que me consumía. Me chupaba, me secó toda entera por dentro. Una sensación malísima. Y yo se la conté a mi pastor y se quedó como tocado. Y Dios ya luego me hizo entender que eso es lo que va a venir a la tierra cuando el arrebatamiento suceda, lo que sucede aquí, que la iglesia se va y entonces la tierra se convierte como en una sucursal del mismo infierno y entonces se seca todo. No hay vida por ninguna parte. Y la sensación de angustia y de desesperanza que tenía esa hermana, dice, yo me cogí 3 o 4 días que estaba mala estaba. Hasta que el Espíritu de Dios me fue reconfortando, me fue dando vida y me fue alentando y fui cogiendo otra vez la línea, dice, y yo no sé por qué pasé por esa experiencia. Mira, hermano, lo malo que va a ser eso. Eso es terrible. Tú y yo no podemos faltar a la cita de cuando la trompeta suene. Y por eso Dios nos está preparando en nuestros corazones. Porque la fe viene por el oír. El evento más grande de todos los eventos, ya sea en los cielos, en la tierra, debajo de la tierra, o en cualquier edad, o en cualquier tiempo, todavía no se ha celebrado. Y ese día será el día de la ascensión y del arrebatamiento de la iglesia. Ahora va a haber fiesta en los cielos porque la iglesia se casará con Jesucristo. La iglesia llega y empieza a ver cómo Jesucristo desata todos los sellos. Después la iglesia pasa a un lugar que se le llama el tribunal de Cristo.
Y allí seremos recompensados y galardonados conforme a nuestras obras mientras estuvimos en la tierra y el servicio que le demos a Cristo en el cuerpo. Después la iglesia es vestida de lino finísimo y pasa a las bodas del Cordero. Y cuando se celebra las bodas del Cordero, la iglesia vestida con linos finísimos viene montada con su amado Rey, bendito Rey y Salvador, el Señor Jesucristo, en caballos blancos, vestida de lino fino, y viene juntamente con el Señor a librar a Israel, que está en ese momento siendo asediado por el anticristo y las tropas de la ONU en la tierra de Israel y a punto de celebrarse la batalla de Armagedón. Así se consuma todo esto. Y yo te he demostrado hoy que la iglesia no va a estar aquí para ella. Y el Señor está trabajando en nuestros corazones y en nuestro espíritu por su palabra. La semana que viene, vamos a hacer una oración. La semana que viene tenemos culto de Santa Cena, ¿de acuerdo? Así que invito a los hermanos que vengamos con alegría, con gozo, que traigamos comida el que pueda, refresco, vaso, y después del culto pues celebramos la cena, porque dice la Biblia que cuando celebremos la cena dice la muerte del Señor anunciada, y dice hasta que Él venga. Entonces tendremos que estar haciendo eso ¿hasta cuándo? Hasta que Él venga. Cuando el Señor venga ya no hay Santa Cena, porque la cena es allí. Amén. Gloria a Dios. Vamos a hacer una oración. Padre, te damos gracias en esta hora, Dios mío, por tu infinito amor y tu misericordia. Gracias por cada hermano que ha llegado a este lugar, Dios mío. Gracias, Dios mío, por los que no vinieron, pero te pedimos que tú los guardes donde quieras que estés, Señor, que tú los bendigas, que tú edifiques sus almas, Dios amado, y a nosotros, Señor, haz que esta palabra nos taladre la mente y el corazón, y podamos ser cimentados en amor, Dios mío, para gloria y honra de tu nombre, que seamos fortalecidos y establecidos en esta hora, Señor, sabiendo cuál es nuestra identidad y nuestra posición en ti, Señor, y podamos cada uno de nosotros ser una bandera y una alerta en este tiempo tan difícil que nos ha tocado vivir, Dios mío, para glorificar tu nombre. Ahora salimos de este lugar, pero no de tu presencia, porque tú moras en nosotros y nosotros moramos en ti. Salimos en tu amor, Padre, en la iglesia de Jesucristo y la comunión y la dirección de tu Espíritu Santo. Y el pueblo de Dios dice: amén. Salúdense los hermanos en esta mañana con alegría, con gozo, que el Señor los bendiga.